Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de donde están escuchando esta grabación. Estoy por acá para poder mostrarles a ustedes, ¿sí? A través de este video, de cómo funciona la lectura de tarot astrológico. ¿En qué consiste la lectura de este estilo? Bueno, combino la carta natal con los arcanos mayores, ¿sí? Entonces lo que se hace es, los materiales que vamos a tener para trabajar es la carta natal, que para eso, ¿qué yo necesito? Lugar, lugar de nacimiento, hora de nacimiento y fecha de nacimiento. Es muy importante la hora. Hay gente que me dice que no tiene la hora, pero es importante. ¿Por qué? Porque la hora lo que me va a poder manifestar es desde dónde partir, que es desde el ascendente y mostrar todas las cartas, las casas asociadas. Pero ¿qué es lo que sucede? Si vos no tenés la hora de nacimiento, lo podemos asociar a los signos, pero te da mucho más certeza la hora de nacimiento. Por otro lado, lo que podemos observar es que se hace una tirada, como pueden observar acá, con los arcanos mayores y se asocia a cada una de las casas que están asociadas a la carta natal. Y si ustedes vieran, en general todo tiene relacionamiento. Es como que es todo muy mágico. ¿Para qué me sirve este tipo de lectura? Me permite conocerme, es muy exacto. ¿Por qué? Porque me da más orientación y me da más exactitud porque está conectada específicamente con mi propia identidad, eh, con mi propia vida. ¿Se entiende? Entonces, es muy real. Por lo tanto, me va a dar muchas pautas para poder ver cómo puedo eh, ahora porque es un monólogo, ¿verdad? Pero interactuando con las personas, podemos buscar herramientas de cómo buscar y cómo tratar de resolver. Cada uno lo tiene que resolver uno mismo, ¿verdad? Pero te puede ayudar y a dar pautas y caminos hacia dónde poder resolver. Vamos a empezar con la primera casa. Acá tenemos que la primera casa me aparece el diablo. ¿Qué es lo que podemos ver acá? ¿Tá? Ahora cuando nosotros vemos el diablo en la casa uno, ¿qué lo podemos ver? Lo podemos ver en esta carta natal donde aparece uno y podemos ver que la energía que suscita en ese lugar, ¿qué es lo que me muestra esta casa? Me muestra la personalidad, cómo la persona se muestra entre los demás, cómo lo ven los demás. Es como la máscara que nosotros podemos tener. ¿Cómo es esa máscara? Es una máscara que nos dice que esta persona es de gran iniciativa, va hacia adelante, no le tiene miedo a los obstáculos, ¿sí? Se desarrolla muy bien por sí misma. Entonces, también puede ser una persona distante, puede ser una persona que no permite o sea, mostrar sus propias emociones, ¿sí? Es intensa, apasionada. Pero ¿qué es lo que sucede acá? No significa que no sea de emociones, es lo que muestra interiormente, puede ser una persona sumamente emocional, ¿sí? Bueno, ahora después lo que podemos observar es, podemos pasar a la casa 2. La casa 2 podemos encontrar la torre, que es lo que aparece acá. Esta casa me está mostrando que cuando a la hora de cómo se maneja con sus propios recursos, sus propios valores, es también con una energía intensa. Es una persona de ir hacia adelante, no le tiene miedo a asumir riesgos, toma decisiones, o sea que es, tiene las herramientas y la energía necesaria para poder sobrellevar sus propios recursos en en el ámbito financiero. Luego podemos observar, ¿sí? Que es la tercera casa. La tercera casa aparece el colgado. Acá, donde aparece el colgado, ¿sí? Podemos ver que ya hay el colgado, acá la carta esta puede manejarse como que está todo patas para arriba. No significa que esté todo mal, no. La asociación y de la energía que se maneja en esa zona, que es la zona de las relaciones con los más cercanos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo,
de cómo me comunico. Entonces, podemos ver que es más mental que emocional. Por lo tanto, ¿sí? Es importante ver que me muestro más racionalizando todo lo que es de comunicación, más que emocional. Por lo tanto, voy a usar más mi cabecita que mi corazón. Luego tenemos el mago, ¿sí? El mago en la casa 4, ¿sí? El mago en la casa 4 me está indicando que en su hogar, ¿sí? Ha sido un hogar muy intenso, muy apasionado, con la enseñanza de mostrar que en su domicilio, cuando, o sea, lo tradicional de su casa, es que se les ha mostrado probablemente eh, que sepan que cada uno tiene las herramientas necesarias para sobrellevar los obstáculos en la vida, que sean intensos, que sean profundos, que busquen llegar al fondo de las situaciones, ¿verdad? Que tengan la capacidad de poder transformarse a pesar de los obstáculos que tengan en la vida. O sea, que sepan, vamos a decir, es como el ave fénix, ¿verdad? O sea, de resurgir de las cenizas. Luego podemos observar que tenemos en la casa 5 el colgado. Bueno, pero el colgado al revés, ¿sí? Acá lo que podemos ver que pueden existir determinados obstáculos en cuanto a la creatividad. Sí puede existir, podemos observar, ¿sí? Que también lo podemos ver acá en su casa 5, ¿sí? Entonces acá lo que podemos decir, ¿sí? Que puede ser que no lo tenga, pero que le va a costar en realidad mostrar todo lo que es la creatividad, el arte, o sea, es como que le va a costar manifestarlo. Por otro lado, cuando a la hora de enamorarse o a la hora de cuando lleguen los amores, ¿sí? No es que lo disfrute de la mejor manera. ¿Por qué? Porque lo racionaliza, no es que lo siente, ¿viste? Que vaya, que llegue, que se divierte. No, es más mental en ese aspecto, en el de decir de que tiene que tener cierta madurez, o sea, no cualquier, o sea, vamos a decir, los juegos infantiles es como que no le gusta más algo más serio, más responsabilidad. También es muy probable que sea muy madura a la hora de la educación de sus hijos. A la hora de la educación de sus hijos, que les indique que tengan que ser ambiciosos, que tienen que buscar sus metas, que tengan que ser muy trabajadores. Luego tenemos la casa 6. La casa 6 me indica acá el carro, ¿sí? Acá en la casa 6, por lo que podemos observar, ¿sí? Es un lugar donde está la salud y el trabajo. ¿Ah? Entonces acá podemos ver, ¿sí? Que es acá en esta casa, la casa 6, ¿sí? La casa 6, ¿sí? Que está acá, podemos ver que es bastante, vamos a decir, está relacionado con sus creencias que ha traído de su pasado. Pero por otro lado, ¿sí? Podemos ver que la idea de esta personita es de ir hacia adelante, de buscar la independencia, de querer librarse de todas esas creencias limitantes. ¿Por qué? Porque el pasado en sí le juega un rol muy importante. Entonces, la limita para poder ser ella misma en sí. Por lo tanto, va a luchar por tener sus propias ideas. Por eso se puede decir que va a ser muy original en lo que elija a la hora del trabajo o a la hora de la creatividad. Este, Luego tenemos la casa 7. La casa 7, ¿sí? Acá lo que se ve la sacerdotisa. La sacerdotisa indica que es una persona
reservada, es una persona reservada, ¿sí? No es una persona que le guste totalmente mostrar sus propios sentimientos, ¿sí? Le gusta más bien no tener apegos muy, pero muy grandes, ¿sí? Entonces le gusta que las relaciones se manejen en la medida de que vayan avanzando de poco a más. Luego tenemos en la casa 8 tenemos los enamorados. Acá lo que nos está mostrando, ¿sí? Es que eh, va a haber mucha dualidad a los efectos de lo que demostrarse todo lo interior. ¿Por qué? Porque la casa 8 muestra mucho las sombras que cada uno tenemos, o sea, la parte profunda nuestra, ¿sí? Es como que mostramos cierta ambivalencia, tenemos una cierta dualidad, ¿sí? Y existe como una mutación también, ¿no? O sea, hay una adaptabilidad a querer mostrar lo que no somos realmente. Nos cuesta, o sea, va a haber, eh, cuesta el mostrarse, ¿sí? Esa parte interior oculta y muy personal. Lo mismo que la parte sexual también, va a costar un poco toda esa parte. Luego tenemos la casa 9 que muestra el sol, ¿sí? Sin duda va a estar muy ligada a los viajes, va a estar muy ligada a lo que es el exterior, la fraternidad, el crecimiento espiritual, la conexión con el exterior y con nuevas creencias y nuevas costumbres, es algo que le va a fascinar a lo largo de su vida. Luego tenemos, ¿sí? La casa 10 que es la casa del ermitaño, pero acá lo que podemos ver que está al revés. ¿Qué significa el ermitaño? El ermitaño, ¿sí? Quiere decir que es una persona, ¿sí? Que en cuanto a su profesión puede lograr sus metas, pero va a tener dificultades porque va a querer que sean de una manera determinada. Entonces, a lo largo de su propia vida, en la medida que va a tener que buscar mucha estabilización, ¿sí? Va a buscar la estabilidad, pero también va a estar conectado con los gustos personales que tiene, muy ligados a lo que es el disfrute, ¿sí? En lo personal, mucho la conexión también con la nutrición, ¿sí? Toda esa parte. Bueno, luego tenemos la casa 11. En la casa 11 podemos ver el mundo. Acá lo que podemos ver es que tiene una buena comunicación con todo lo que está relacionado con los grupos, con los amigos, con las comunidades del país. Entonces, acá vamos a ver que hay muy buen relacionamiento, buena comunicación, está dispuesta a integrar y a escuchar a los demás, que eso es muy importante. A nivel de amistades va a tener muchas posibilidades y va a ser querida por muchas personas. Y por último, la casa 12, la que nos muestra, es el emperador. Entonces va a haber mucho interés y mucha acción y mucho énfasis en poder conocer a nivel inconsciente todo lo que es su pasado, todo lo que está relacionado con sus ancestros y en especial, podríamos decir, con lo que es la parte de la línea materna. Entonces, ahí se puede decir que puede interesarse de saber cómo eran anteriormente, porque por qué me pasan determinadas cosas si están relacionados con familiares anteriores y qué línea, la línea materna, la línea paterna, bueno, pero en sí acá va a estar con la línea materna. Bueno, un poco esto es, como vuelvo a insistir, es un monólogo porque lo estoy explicando, pero acá lo que se interactúa es con la otra parte, entonces vamos conversando, vamos viendo, vamos qué cosas más podemos investigar a través de esa carta, ¿sí? Bueno, desde ya, cualquier consulta a las órdenes, saben en dónde encontrarme, tanto en Instagram, ¿sí? En esta página de terapias de transformación. Mi nombre es María Marta y por otro lado también en YouTube también pueden dejar cualquier consulta que necesiten. Nos vemos pronto.